Quería compartir hoy con ustedes, desde hace un tiempo que hemos abordado el tema del fruto del Espíritu durante varios domingos. Y el domingo pasado, ¿se acuerdan que nos visitó el Pupi hablando sobre la parábola del sembrador? Y me dejó pensando en muchas cosas, meditando mucho y reflexionando en todo esto, mirándome y viéndome que muchas veces he sido todo tipo de tierra frente a la palabra, la semilla de la palabra de Dios. A veces he sido tierra fértil, gracias a Dios, pero he tenido también mis momentos de estar entre las piedras, de estar ahí al costado del camino. Me quedó una imagen que él dice, hay veces que estamos ahí, ¿no? Parece que estamos con un pie del lado de la tierra fértil y con el otro parado en el camino. Y bueno, me hizo reflexionar mucho eso, y considerando que hoy es el Día del Niño también, mi cabeza se fue y el Señor me llevó a pensar en dos reyes que fueron niños, o dos niños que fueron reyes, que es lo mismo. Dos personajes de la Biblia, del pueblo de Dios, que en la edad de niñez ocuparon el trono. Son Joás y Josías, separados por un periodo de 200 años en el reino del sur, ambos. Y me llevó a pensar esto porque ambos tuvieron muchas similitudes, incluso en sus historias. La historia de Joás, ustedes la pueden ver, porque no vamos a ver todo, obviamente, vamos a leer algunas cosas. Está relatada en el libro de Segunda Reyes, capítulos 11 y 12, y en Segunda Crónicas, capítulos 23 y 24, y Josías en Segunda Reyes 22, 23, y en Segunda Crónicas 34 y 35. Lo primero es que los dos llegaron al trono siendo niños. Joás tenía 7 años cuando tuvo que ocupar el trono de Judá, y Josías tenía 8 cuando ocupó el trono. Y pensaba en esto del Día del Niño y en cuán importante, por eso digo qué lindo es ver a los niños hoy, en que los niños estén expuestos a la palabra de Dios. Y cuán hermoso es ver que el corazón de esos niños pueda ser tierra fértil y que nosotros también podamos contribuir a que esos niños crezcan escuchando la palabra del Señor. Los dos nacieron en familias con historias muy complicadas. Joás, el más chico, el de 7 años, su padre fue asesinado y su abuela usurpó el trono y mató a toda la descendencia, y se salvó él porque una tía lo salvó y lo escondió en el templo, y durante 6 años lo tuvo escondido. Entonces el sacerdote Joiada en ese momento armó todo un operativo para capturar a esta mujer, darle muerte, y Joás llegó al trono. Y Josías tuvo una historia turbulenta también, porque su padre fue asesinado en medio de una conmoción nacional y lo pusieron a él en el trono. La sociedad donde ellos crecieron era muy similar, y muy similar a la nuestra, donde Dios había perdido totalmente el lugar. En el lugar del pueblo de Dios, que Dios formó para darse a conocer a todas las naciones, Dios había dejado de ocupar un lugar de preeminencia y la vida del pueblo de Dios era cualquier cosa. Y los dos nacieron en ese contexto. Pero la historia de ellos dos, si bien tiene muchas similitudes, incluso en el comienzo de su reinado y en sus primeros años, tienen desenlaces muy diferentes. Y lo primero que quería reflexionar es acerca de la influencia sobre los niños. Miren, dice 2 Reyes 12:2, dice: Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Me gusta la versión NTV que dice: Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Joás creció
al lado de una persona temerosa de Dios que le aconsejaba en su vida. Y Josías, dice 2 Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes, etc. Llegó a los 8 años al trono y a los 16 comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y la Biblia no nos dice nada, pero ¿cómo nació de Josías, un niño que nació en medio de un pueblo turbulento y lejos de Dios, y en medio de una situación de masacre, matan a uno y lo ponen a él ahí? ¿Cómo a los 16 años empezó a buscar a Dios? Y me gusta pensar, esto la Biblia no lo dice, pero me gusta pensar que sí hubo alrededor de él, de los 8 a los 16 años, personas que influenciaron para que despertaran el corazón de Josías a buscar a Dios. Entonces me llevó a pensar en tantas personas que estuvieron alrededor de mi vida y que seguramente vos te acordás que han estado alrededor de la tuya. Hermanos temerosos de Dios, que se ocuparon de nosotros aún siendo niños, y pienso en la escuela dominical, el trabajo que hoy hacen. Por eso lo miro a Pablito, que lo tengo acá como la cabeza de eso, pero digo, qué importante fue para nosotros que aún de niños alguien se ocupara de mostrarnos y despertar nuestro corazón a buscar a Dios. Y después, aunque hemos tenido luchas, hablo por mí y de mi testimonio personal, y esa lucha y ese alejarme de Dios, como esa palabra que sembraron aquellas personas, aún mis padres y aún maestros de escuela dominical y etcétera, cómo hicieron que en el tiempo perdurara esa palabra. Entonces me pregunto yo, ¿qué influencia estoy siendo? Hoy me toca como abuelo, ¿no? Ya mis hijos son grandes, ya algunos no están conmigo, solo el más chico. Pero digo, ¿qué influencia estoy siendo para ellos? Yo sé que ellos toman decisiones después y lo vamos a ver después, la vida de fe tiene que ser la vida de fe de cada uno. Pero qué importante fue para estos dos reyes que haya personas que les llevaron a buscar a Dios. Pienso en los padres que tienen hijos. Y pienso que mostrar y despertar buscar a Dios no es solamente lo que les podemos decir, que es muy importante lo que les podemos decir, abrir la Biblia con ellos, aún en edades pequeñas y al nivel que ellos lo puedan entender, demostrarles al Señor y llevarlos a la cruz, pero que nuestra vida sea también un reflejo de lo que Jesús hizo en nosotros. Que nosotros podamos decir, como dice Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Padres, tíos, abuelos, amigos, pastores, aquellos que discipulan personas, que nuestra vida debe reflejar al Señor. Esa es la primera reflexión y como en paréntesis antes de entrar en la vida de ellos, que nosotros podamos también ocuparnos de que nuestra vida esté alineada con el Señor para que la vida de otros, y ya no solo niños, puedan ser influenciados por lo que el Señor ha hecho en nosotros. A pesar de crecer en ambientes tan parecidos, la Biblia nos relata cómo la vida de estos dos reyes tomó caminos muy diferentes. Joás se desvió y tuvo un fin trágico, pero Josías permaneció en Dios. Y si ustedes leen toda la historia de los reyes y las crónicas de los reyes, van a ver que con los dedos de una mano nos sobran para contar los reyes temerosos de Dios en el pueblo de Israel y de Judá. Y Josías es uno de esos. Lo que me pregunté es dónde radica la diferencia entre estos dos reyes. ¿Qué hace para llevarnos a nuestra vida, ¿no? Mirando a estos dos personajes de la Biblia y llevándonos a nosotros a hoy? ¿Qué hace la diferencia para que estando expuestos a la palabra de Dios, todos nosotros, tanto tiempo, 52 semanas al año, 52 sábados, 52 martes, 52 domingos, retiros, campamentos, reuniones de varones, reuniones de mujeres? ¿Qué hace la diferencia? Y lo que saco como conclusión es que la cercanía sin convicciones no es más que una religión.
Una y otra vez insistimos siempre desde el púlpito a la importancia de congregarnos, ¿verdad? Y lo vamos a seguir haciendo. Pero también insistimos y vamos a seguir insistiendo en que lo que recibís acá y lo que hacemos congregacionalmente y que el Señor nos manda a hacer, no es suficiente si nuestra vida de intimidad con el Señor no es fuerte. Porque si no, entonces pasamos a tener una vida dominguera o de reuniones, pero no una vida personal e íntima con el Señor. Entonces, nuestra cercanía, porque acá estamos cerca, todos, y siempre digo, acá nadie está, creo, no me pasó nunca, de estar dentro de la iglesia y estar tentado a mandarme cualquiera acá adentro. Este lugar donde estamos nos invita unos a otros a permanecer cerca del Señor. Pero esa cercanía no significa que haya una convicción en nosotros y corremos el peligro de vivir una religión. Y esto es lo que le pasó a Joás. Acompáñenme a 2 Crónicas, capítulo 24. Dice, versículo 1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y acá, no voy a leer todo, pero de acá hasta el versículo 15 habla de lo que comenzó a hacer Joás para restaurar la casa de Dios. Pero dice el versículo 15 más, Joiada, el sacerdote, ese que lo salvó y que lo puso en el trono, envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, a Josías, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió entonces profetas para que los volviesen a Jehová. Y acá vuelve la palabra de Dios a tratar de cambiar el rumbo y el curso de ellos, los cuales les amonestaron los profetas, mas ellos no los escucharon. Joás estaba cerca, pero no tenía convicciones suficientes para que el día que murió la persona que lo guió y lo aconsejó durante su juventud, él pudiera seguir por sus propios medios. Joás estaba cerca, pero no tenía intimidad con Dios. Y ya lo vamos a ver lo distinto de Josías, que buscó a Dios, al Dios de su padre David. Joás estaba ahí cerca y bien aconsejado, la palabra de Dios estaba cerca de él. Entonces nació de su corazón, vamos a restaurar el templo. Pero el día que esa persona que estaba ahí aconsejándole se salió, quedó a la vista de que él solamente estaba apoyado en eso. No tenía convicciones, estaba cerca, pero solamente vivía una religión, y me llevó a pensar en el ejemplo de Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo dice en el capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué importante otra vez es la influencia que tenemos alrededor. Pero Pablo dice, yo sé que en tu abuela Loida y en tu madre Eunice había fe no fingida, y yo estoy seguro que esa misma fe no fingida es la que está en vos. Porque el haber recibido eso no fue solamente con lo que se quedó Timoteo, porque había convicciones en él. Entonces,
La fe de él era una fe no fingida, no era una fe prestada, no era la fe de otro, no era la fe de joyada. Era ahora su propia fe. Entonces Pablo le dice, yo sé que esa fe no fingida que hubo en ellas, ahora también está en vos. Y les escribe más adelante, capítulo 4, y le dice, versículo 10, pero tú has seguido otra vez acá la influencia. Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la influencia que recibió Timoteo ahora de parte de Pablo. Pero persiste tú, le dice, en lo que has aprendido, en lo que escuchaste y te persuadiste. Convicciones. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es la semilla que decía el Pupi. La semilla no tiene el problema lo tenemos nosotros. La semilla es perfecta, es la palabra de Dios, es inerrante. Y Pablo le dice a Timoteo, yo sé que a pesar de todo lo que recibiste de tu mamá, de tu abuela, de todo lo que yo te enseñé, vos te persuadiste, te convenciste y eso te mantiene en pie. La semilla tiene el potencial y dice, te pueden hacer sabios. No dice, te van a hacer sabio. Lo que recibiste te va a hacer sabio, te puede hacer sabio. Vuelvo a decir, no porque la palabra de Dios nos sirva, sino porque a veces nuestro corazón está así, con un pie en un lado y con un pie en otro. Toda la Escritura, continúa el 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para mostrarte en qué estás equivocado, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios puede hacernos sabios, pero tiene que haber en nosotros convicciones. Desde niño hemos recibido la palabra de Dios. Quizás alguno hoy dice, yo no de tan niño. Bueno, del tiempo que has recibido. La palabra de Dios está buscando que nosotros seamos maduros. Por eso dice, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda obra. Joás sirvió los propósitos de Dios, pero sin convencimiento. Y su corazón se desvió y perdió el rumbo. Dice 2 Crónicas 24, siguiendo con el relato. Después de que vinieron los profetas a hablarles y ellos no le escucharon, dice entonces, versículo 20, 2 Crónicas 24. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo de Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él y por mandato del rey de Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Dios. Religiosos sin convicciones. Joás llegó a lo más bajo y terminó matando al hijo del sacerdote que con ternura desde niño lo cuidó y le enseñó. Porque lejos de Dios, sin intimidad con Él y tan solo con cercanía, no alcanza. Pero entonces, ¿cómo hago para que mi vida sea una vida no solo de cercanía y para que mi corazón sea una tierra fértil? Y entonces vamos a ver lo que pasó con Josías. Dice 2 Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas.
La Biblia no dice esto de Joás, lo dice de Josías. A los 8 años de su reinado, miren, tenía 16 años, comenzó a buscar al Dios de su padre. Y a los 20 comenzó a hacer la obra de Dios. ¿Qué pasó entre los 16 y los 20? Josías buscó a Dios durante 4 años. Y esa intimidad que él tuvo con Dios durante 4 años hizo que él comenzara a hacer muy parecido a lo que hizo Joás. Comenzó a limpiar la casa de Dios y empezó a derribar esculturas y a tirar ídolos abajo. Pero durante 4 años buscó al Señor. Porque la intimidad con Dios no puede ser reemplazada por la cercanía que tenemos cuando estamos acá. Y yo digo, bueno, leo hasta acá y me gustaría cerrar la Biblia, digo, ya está. Esta es la diferencia. Un corazón que busca a Dios y que no pretende simplemente estar cerca o acercarse a un estereotipo de lo que es un cristiano piadoso, sino que ese es el kit de la cuestión, como se dice. Pero el relato sigue y me hace pensar en algo. Cuando Joás y sus amigos se alejan de Dios y empiezan a vivir una vida totalmente lejos de Él, se acercan estos profetas, ¿no? El hijo de Joiada, y le hablan. Entonces yo pienso, claro, es que la palabra de Dios llega a nosotros cuando nosotros necesitamos ser corregidos. Porque Dios quería corregir a Joás. Entonces rápidamente digo, claro, no, yo estoy bien ahora. No estoy metido en nada raro, no ando en cosas raras. Pero la palabra de Dios no es solamente para aquellos que se han alejado como Joás. Porque Josías en este momento, en ese buen momento, después de haber pasado 4 años de buscar al Señor, comienza a hacer todo esto. Pero el Señor tiene más, y es lo que me planteo. El Señor quiere seguir trabajando en nosotros todos los días de nuestra vida. Porque hasta que Él nos venga a buscar, o hasta que Él nos llame a su presencia, nosotros tenemos que seguir ajustando nuestra vida y seguir limpiando nuestra tierra para que todos los días sea tierra fértil. Y sigue el relato, 2 Crónicas 34, 19. Pongo en contexto antes, Josías comienza a limpiar el templo y manda a limpiar el templo y encuentran un rollo de la ley de Dios. Entonces se lo traen. Acá es donde digo, Josías estaba bien, en su mejor momento. Hizo cosas que ninguno de otros reyes hicieron. Entre esas cosas, tirar los lugares altos que muchos reyes habían limpiado, pero los lugares altos quedaban ahí de adoración. Josías arrancó con todo. Pero entonces le traen el rollo del libro de la ley y lo leen delante de él. Y dice así, 2 Crónicas 34, 19. Luego de que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán el escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel, por el pueblo y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, guarda de las vestiduras, el cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, lo que le consultó Josías. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado, a Josías, que así ha dicho Jehová: he aquí,
yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Lo que le dice, ¿sabe lo que dice Dios? Todo lo que está escrito en el libro y que el pueblo no guardó hasta el día de hoy, todo eso se va a cumplir. Porque Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. He aquí yo traigo, versículo 24, mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero, más, como dice Alberto, no dice pero, Alberto dice más, ¿no? Más al rey de Judá, a Josías, que les envió a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos le refirieron al rey las respuestas. 3 actitudes del corazón de Josías. Dice el versículo 26, por cuanto oíste las palabras del libro. Quizás una traducción más acertada sería por cuanto has escuchado las palabras del libro. Porque escuchar es más que oír y percibir por el oído simplemente. Porque escuchar es percibir y comprender las palabras. No es lo mismo cuando te oyen que te escuchan, ¿no? Notar el tono de voz, la inflexión, el volumen, percibir el estado de ánimo del que habla, mantener la mente clara de distracciones. Le dice Dios a Josías, cuando vos leíste ese libro y prestaste atención y te diste cuenta cuál era el sentimiento de Dios, lo que Él pensaba, lo que Él creía y lo que estaban haciendo, vos escuchaste todo con atención. Joás fue interpelado por la palabra de Dios y dice, y ellos no escucharon. Pero Josías escuchó a Dios. Nadie le vino a hablar, nadie le dijo nada. Él estaba, como digo, en el camino correcto. Pero abre el libro, comienza a leer y se da cuenta de que hay un montón de cosas alrededor de ellos, que por más de que yo estoy haciendo una gran reforma de todo lo que estaba mal, hay muchas cosas más que hemos hecho mal y que Dios ha dicho que va a traer sobre nosotros maldición. Porque Él presta atención a Dios. Porque sus convicciones y su intimidad con Dios hacen que Él tenga el oído fino para escuchar a Dios. Pero además, dice el versículo 27, y tu corazón se conmovió. Esto significa se enterneció. Esto habla de la tierra fértil, de tener un corazón blando, de tener un corazón manso, de escuchar a Dios, pero que el corazón no se endurezca. El corazón, que es el centro de la voluntad, de las emociones, del intelecto, dice, tu corazón se conmovió, se enterneció cuando escuchaste, se ablandó cuando escuchaste lo que Dios dice. Pero además dice el versículo 27, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Y vuelve a decir, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Un corazón humillado, un corazón atento, se conmueve, pero también se humilla. Humillarse, doblegarse delante de Dios, arrodillarse, el mismo concepto de adorar, de venir y postrarse
delante de Dios y quedad a merced de Él. Te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, te diste cuenta de lo que esto significa y lloraste en mi presencia. Yo sé que a veces somos propensos a decir que no tenemos que seguir solamente nuestras emociones. Y es cierto, porque no podemos vivir solo afirmados en las emociones, pero me pregunto, ¿hace cuánto que no lloras delante de Dios cuando te das cuenta de lo que te está diciendo? Hemos cantado hace un rato de la última canción, postrados ante ti, adorarte, te adoro a ti, Señor. Un corazón humillado es un corazón que se agacha delante de Dios y que al escuchar la palabra de Dios se ablanda, pero se humilla. El salmista David escribe en el Salmo 51, después de haber pasado todo su pecado con Betsabé, dice en el versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Y la cercanía sin la intimidad con Dios es una religión. Y la religión es esto, poder hacer ritos, cumplir con ciertas normas, ajustarnos a ciertos estándares. Pero el salmista dice, no quieres sacrificio, que yo lo daría. Algo similar le dice Dios por medio de Samuel a Saúl. Se complace Dios tanto en los sacrificios y en los holocaustos como en que se obedezca a mi palabra. Cuando Josías vuelven y le dicen todo esto, él hace algo más que me encanta y que quiero llevarlo también y bajarlo a la práctica para nosotros. Dice 2 Crónicas 34, 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, al Dios de sus padres. Me hace acordar a Josué, ¿no? No sé qué quieren hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Es cierto que después de esto, y esto se viene repitiendo en el pueblo de Dios, muchos prometen y pocos cumplen. Pero Josías no se quedó con, bueno, yo ya está, me salvé, ¿no? Porque le consulté a Dios y Dios me dijo, mira, vos no vas a vivir todo esto que yo traigo sobre esta nación. Y Josías comparte con los demás. Lean lo que yo leí, escuchen lo que yo escuché. Rindan su corazón ante la palabra de Dios. Y eso me deja a mí también como este deseo y este desafío de lo que el Señor está haciendo en tu vida, que también sirva para que otros miren y también vean al Señor. No por nosotros. No somos nada. Lo que hacemos es para el Señor y para su gloria, pero que eso sirva. Estos dos reyes tuvieron el mismo potencial, el mismo entorno, la misma sociedad, pero uno de ellos terminó en desgracia. Dice 2 Crónicas 24, 25, hablando de Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias
Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Un rey que vivió cerca de Dios, pero sin intimidad, sin convicciones, y que terminó mal. Pero dice 2 Reyes 23-25 de Josías, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Si ustedes leen todos estos capítulos, van a ver que incluso la Biblia menciona que Josías celebró la Pascua después de esto, y dice que nunca nadie celebró la Pascua como Josías. Desde el tiempo de los jueces, dice, no se celebró la Pascua como Josías hizo, porque agarró la palabra de Dios y dándose cuenta de lo que Dios decía, punto por punto quiso hacer lo que Dios decía. Quiero terminar con esto. Mientras pensaba en todo esto y leía un poco la segunda carta de Pablo a Timoteo, me quedé pensando en un personaje que es totalmente desconocido, llamado Demas. Se lo menciona 3 veces en el Nuevo Testamento nada más. En el año 60, Pablo escribe la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, y allí lo menciona Demas. En ambas cartas, después de escribir toda su carta, le dice, te mandan saludos ciertos personajes, entre ellos Demas, mi colaborador. Y ahí está Demas, un colaborador de Pablo. 7 años más tarde, Pablo le escribe esta última carta a Timoteo. Y dice en el capítulo 4, versículo 9, 2 Timoteo, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y saben que yo me siento mucho más identificado con Demas que con Timoteo, y ni que hablar con el apóstol Pablo. Quizás no hoy no me siento Demas. Sí, un colaborador, un simple colaborador más en la obra del Señor. Pero los que conocen mi testimonio saben que yo tuve mi momento de Demas, el que abandonó, ¿no? Entonces, después de todo esto y de pensar en estos reyes y en lo que el Señor quiere de nosotros, mi oración es esta, que podamos ser colaboradores en la obra del Señor, pero que tengamos tal intimidad con Dios que podamos permanecer. Quizás pensaba, una pavada, quizás estaríamos leyendo Primera Demas hoy, no sé, tal vez. Pero Demas me abandonó, dice, siguiendo más el mundo que a Dios. Entonces, mi reflexión final es esa. Oremos para que el Señor nos ayude a nosotros a permanecer, a que todos los días recibamos la palabra de Dios. Y si hoy estás lejos, la palabra de Dios lo que quiere hacer es traerte con amor, hacerte volver. Y si estás cerca y estás en tu mejor momento como Josías, la palabra de Dios quiere más todavía de nosotros. Porque es así. No me puedo conformar hoy del lugar en el que estoy, porque el Señor quiere más y quiere que mi vida la entregue por completo y que entregues tu vida por completo. Así que en este Día del Niño, recordando a estos 2 reyes niños, que el Señor nos ayude a nosotros a permanecer, a vivir en intimidad. No reemplacen la intimidad con Dios por este momento hermoso que tenemos cada domingo, con este momento precioso de recordar al Señor, pero en casa. La convicción se forja ahí en la intimidad con Dios, en volver a abrir la palabra, en volver a leer, en orar con el Señor, en escucharle, no solamente hablar, y que el Señor nos ayude. Oramos.